buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte del Ministerio de Educación. En primer lugar, queremos agradecer sinceramente su asistencia el día de hoy a esta asistencia técnica correspondiente al bloque de cierre de la semana de gestión. Valoramos mucho el tiempo que se están dando para acompañarnos y participar en este espacio de fortalecimiento y reflexión conjunta. Tal como se indicó en la convocatoria, este bloque de asistencias técnicas se va a desarrollar a lo largo de 2 días, organizadas en 2 turnos por día. De esta manera, esta tarde realizaremos nuestra segunda asistencia técnica. Mañana por la mañana llevaremos a cabo la tercera y cerraremos el bloque mañana por la tarde con la cuarta asistencia técnica. Los invitamos cordialmente a participar en estos 2 días consecutivos, ya que su presencia es muy importante para nosotros y fundamental para aprovechar de manera integral los contenidos que se están desarrollando a lo largo de este bloque. Asimismo, queremos indicarles que mediante el chat de esta sala se encuentra el enlace de registro de asistencia. Se les invita a que puedan completarlo, ya que nosotros en los próximos días, mediante el correo electrónico que ustedes han colocado, vamos a poder remitirles todos los materiales y también la grabación de esta sesión. Ahora sí, sin más que decir, el día de hoy nos acompañan nuestras 2 especialistas, la especialista Teresa Torres y nuestra especialista Verónica Espinosa, a quienes les voy a ceder el paso. Te cedo el paso, estimada Teresa. ¿Qué tal? Gracias, Xiomara. Bueno, muchas gracias. También agradezco muchísimo desde la UMC, que es la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, que se hayan dado este tiempo para compartir con ustedes. Creemos que es información muy importante que traemos nosotros desde la UMC, que puede ayudar a orientar las acciones pedagógicas que podamos tomar en favor de los aprendizajes de los estudiantes. Justamente, como está acá en el título, hoy vamos a conversar sobre diversidad textual y vemos cómo el hallazgo, ¿no?, la evidencia, los datos nos pueden llevar a tomar mejores decisiones pedagógicas. Entonces voy a comenzar con esta presentación. Vamos a ver, un momentito. Pero ahí está. Ya. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy son 5 puntos. Uno que tiene que ver sobre qué tipo de textos son los que están predominando en nuestras aulas. Asimismo, también vamos a relacionar esta evidencia con información que nos da las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje sobre los aprendizajes en lectura. Y luego vamos a enfatizar por qué la diversidad textual es clave para formar lectores competentes. Y finalmente, en los 2 últimos puntos, vamos a presentar algunas sugerencias sobre cómo abordar los distintos tipos de textos y de qué manera podemos promover la diversidad textual en las aulas. Vamos entonces con este primer punto. Y acá tenemos evidencia que en las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje se les ha preguntado a los docentes, y yo también les pediría que ustedes mismos también se hagan esa pregunta, sobre en qué frecuencia utilizan los distintos tipos de textos en sus sesiones de clase, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, a partir de los datos que se recopilaron en el 2023, lo que encontramos fue lo siguiente, ¿no?, que con mayor frecuencia se reporta utilizar textos narrativos, ¿no? Y más bien, y también podemos ver diferencias en cuanto, por ejemplo, a la gestión y el área, ¿no? Entonces, por ejemplo, se emplean más textos descriptivos y narrativos en escuelas públicas urbanas que en escuelas rurales o privadas. Y en escuelas rurales se utilizan con menor frecuencia textos argumentativos y expositivos, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a preguntarnos, ¿no?, nosotros mismos también, ¿a qué tipo pertenecerán la mayoría de textos que estamos utilizando? ¿Cuáles son los tipos de textos que probablemente estemos utilizando con menor frecuencia, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? También es importante preguntarnos eso. ¿A qué se puede deber, ¿no?, que estemos tal vez priorizando algunos tipos de textos sobre otros, ¿no? Pero, digamos, en líneas generales, a nivel nacional, esto es lo que encontramos, ¿no? Hay una mayor preferencia por cierto tipo de textos, sobre todo narrativos, descriptivos, ¿no? Y con menor frecuencia estamos con los textos argumentativos y expositivos, ¿no?
Entonces, también cuando pensemos en los tipos de texto que utilizamos en el aula, creemos que es importante también relacionar con lo que sucede, digamos, fuera del aula, ¿no? ¿Qué tipos de textos están formando parte de la vida del estudiante fuera del aula? ¿O con qué tipo de textos se van a encontrar en las diferentes, digamos, facetas en que nuestros estudiantes van a recorrer, ¿no? Ya tanto como estudiantes, como partes de la comunidad. Más adelante también cuando sigan estudios superiores, ¿no? O pasen incluso al campo laboral, van a tener que enfrentarse con una diversidad textual y habría que preguntarnos si nosotros desde las aulas estamos ayudándolos a que puedan enfrentar esa variedad de textos que circulan en el mundo, ¿no? Entonces nosotros recordemos también el enfoque en el área de comunicación y en realidad, en general, cuando hablamos del enfoque de competencias, lo que queremos es que nuestros estudiantes los estamos preparando justamente para su vida en sociedad. Si vamos ahora ya a relacionar esta idea de la diversidad textual con los aprendizajes, ¿no? Aquí he traído un resumen muy rápidamente de lo que nos dicen las últimas evaluaciones sobre los aprendizajes en lectura para los grados en primaria y en secundaria, ¿no? Entonces, para cuarto grado de primaria tuvimos información de la ENLA 2024 y ahí lo que encontramos es que aproximadamente 3 de cada 10 estudiantes logran los aprendizajes esperados para el grado, de acuerdo a lo que establece el Currículo Nacional de Educación Básica. Tengamos en cuenta, además, que cuando decimos de acuerdo a lo establecido, ¿no?, en el currículo, no solamente es en cuanto a las capacidades de la competencia, ¿no? Por ejemplo, en obtiene información, infiere, reflexiona, sino también eso es en relación a los textos, ¿no?, que deberían estar leyendo, a la complejidad de los textos, es decir, en los textos adecuados para el grado. Eso comprende diversidad de tipos de textos y, dependiendo del grado, con ciertas características, ¿no? Entonces, eso, digamos, es lo que estamos esperando, ¿no? Que el estudiante despliegue estas capacidades de competencia lectora, pero en textos que sean adecuados para el grado, y eso involucra todos los tipos de textos. En el caso de cuarto de primaria, tenemos que 4 de cada 10 estudiantes están logrando parcialmente los aprendizajes esperados, y tenemos, ¿no?, 3 de cada 10 estudiantes que puedan estar, que aún están con muchos mayores desafíos cuando terminan este ciclo en primaria. El año pasado, también en la 2024, tuvimos información sobre aprendizajes en sexto grado de primaria, ¿no? Y es muy relevante sexto grado de primaria porque es el final, ¿no?, del nivel primaria y ya nos está indicando, ¿no?, cómo están pasando nuestros estudiantes al nivel secundario. Y acá lo que encontramos es que tenemos ahora, ¿no?, aproximadamente 2 de cada 10 estudiantes que están logrando los aprendizajes esperados. Tenemos que 3 de cada 10 estudiantes están logrando parcialmente sus aprendizajes y ahora tenemos más estudiantes, de hecho la mitad, ¿no?, casi 5 de cada 10 estudiantes que están con mayores desafíos en sus aprendizajes. Es decir, no estamos preparando, digamos, a estos estudiantes, no están saliendo, digamos, del nivel primaria con todo el desarrollo de la competencia, ¿no?, de la manera más adecuada para poder enfrentar los aprendizajes que van a venir luego en el nivel secundario, ¿no? Entonces, eso también nos indica que hay que ver de qué manera podemos potenciar estos aprendizajes y hacer que nuestros estudiantes puedan ir movilizándose hacia los aprendizajes esperados. El año pasado no se evaluó segundo grado de secundaria, así que voy a utilizar acá los datos de la última evaluación en la que sí se evaluó este grado, que fue el 2023. Y acá encontramos, de manera muy similar a sexto grado de primaria, también solamente 2 de cada 10 estudiantes que están logrando los aprendizajes esperados para el grado. Lo mismo, acá resalto también, no solamente es en cuanto a las capacidades, sino con las capacidades en textos que sean adecuados para el grado. Y ya para segundo, secundaria, así como para sexto, como para cuarto, estos textos van aumentando en la complejidad, ¿no?, en los diversos tipos de textos. Tenemos también que 3 de cada estudiantes estarían logrando aprendizajes parciales e igual nos encontramos con casi 5 de cada 10 estudiantes que están teniendo más desafíos, ¿no?, al terminar el ciclo. También en el 2023 tuvimos para segundo grado de primaria, ¿no? Y en este caso creo que acá lo más importante también es, sí tuvimos 4 de cada 10 estudiantes que están logrando aprendizajes esperados,
pero tuvimos una gran cantidad, casi 6 de cada 10 estudiantes que están en este nivel parcial, ¿no? En el nivel en proceso. Pero tengamos en cuenta que ahí, por ejemplo, en qué tipo de textos alcanzan estos aprendizajes parciales, en textos sencillos, breves o predominantemente narrativos o descriptivos, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, en este caso, si bien están alcanzando aprendizajes parciales, ¿no? Además de que necesitan ampliar, digamos, sus desempeños en las distintas capacidades de la competencia lectora, también requieren, ¿no? Poder manifestar estos desempeños en diferentes tipos de textos, ¿no? Entonces, creemos que esta información nos evidencia de que es necesario darles oportunidades a los estudiantes en las aulas, no solamente para que mejoren, digamos, en la competencia lectora, pero además que esta competencia lectora debe desarrollarse en una diversidad de tipos de textos y formatos. Entonces, justamente así como hemos visto el reporte, ¿no?, de los docentes, esa es una evidencia que tenemos de los cuestionarios de factores asociados, es una evidencia sobre qué tipos de textos se están utilizando con más frecuencia en el aula o qué tipos de textos se están utilizando con menor frecuencia. Sí tenemos una relación muy fuerte, y es lo que tenemos también por un reporte que también se salió de factores asociados en el 2023, que el uso de diferentes tipos textuales por parte de los docentes se asocia con un mejor rendimiento de sus estudiantes en lectura, ¿no? Y este efecto parece ser más fuerte en las escuelas rurales, ¿no? Entonces, sí tenemos evidencia, tenemos este hallazgo de que sabemos que si el docente utiliza en el aula, trabaja con sus estudiantes diversidad de tipos textuales, se está asociando con que los estudiantes mejoren en su rendimiento en lectura, ¿no? Es decir, al darles estas oportunidades a los estudiantes, estamos haciendo que ellos puedan desarrollar, ¿no?, la competencia lectora. Y esto es porque cada tipo textual va a presentar sus propias complejidades, sus propias demandas, ¿no? Entonces, si solamente trabajamos ciertos tipos de textos, no le estamos dando todas las oportunidades y herramientas a los estudiantes para que puedan luego enfrentarse a tipos textuales tal vez menos utilizados, como por ejemplo los expositivos y argumentativos. Ya justamente adelantándome en eso, vamos a profundizar un poco más en este concepto de diversidad textual, ¿no? Y por qué es clave para formar lectores competentes. Para empezar, tengamos en cuenta lo que nos dice el currículo, ¿no? Y el currículo le otorga una relevancia a la diversidad textual, ¿no? Vemos que, de hecho, si revisamos los estándares, empiezan así, ¿no? Lee diversos tipos de textos, ¿no? Y eso lo vemos incluso desde los niveles iniciales, ¿no? Pero enfocando la parte de educación básica regular, tenemos desde ciclo 3, ¿no? Primer, segundo grado, lee diversos tipos de texto, ¿no? Si pasamos al ciclo 4, ¿no?, terminando cuarto grado de primaria, de la misma manera. Entonces, no es que la diversidad textual se esté dando mayor énfasis en los ciclos superiores. Vemos que desde el origen, ¿no?, desde el inicio del desarrollo de la competencia lectora, se está enfatizando en esta diversidad textual. Obviamente, tiene que ser de acuerdo al grado. Por eso también el estándar especifica esa complejidad. Entonces, claro, mi estudiante en primer y segundo grado tiene que leer diversos tipos de textos, narrativos, expositivos, argumentativos, instructivos, etcétera, pero para justamente, ¿no?, de acuerdo al nivel de desarrollo de la competencia lectora, el estándar nos dice que tienen que ser diversos tipos de textos de estructura simple, con un vocabulario conocido, con ilustraciones que apoyen las ideas centrales, ¿no? Si vamos ya al cuarto ciclo, también diversos tipos de textos, pero va a aumentar la complejidad. Estructura simple, elementos complejos, vocabulario variado, ¿no? Y igual vemos esas especificaciones ya para quinto ciclo, varios elementos complejos, vocabulario variado. Para sexto ciclo, estructuras complejas y vocabulario variado. Y ya para el séptimo ciclo, estructuras complejas, vocabulario variado y especializado, ¿no? Entonces, sí es posible, digamos, trabajar con nuestros estudiantes desde pequeños, desde los primeros ciclos, diversidad textual, solamente que tenemos que adecuarla a la complejidad que se está esperando para el grado, ¿no? Entonces, nuestro currículo ya le está otorgando esa relevancia desde el nombre de la competencia y los estándares, porque
sabe que el desarrollo de la competencia lectora pasa por eso, ¿no? Que nos formamos para comprender diversos textos y además porque eso nos va a ayudar a comprender el mundo y para participar activamente en este. De hecho, ¿no? En la vida real leemos diversidad de tipos textuales, ¿no? Y sobre todo incluso ahora, ¿no? Que tenemos además muchos más medios por donde encontramos textos, ¿no? Entonces, no solamente leemos textos narrativos, como por ejemplo cuentos, ¿no? Sino también leemos otros textos narrativos, otros géneros, por ejemplo noticias, pero también leemos instructivos como recetas, manuales, diversa también manifestación de tipos argumentativos como columnas de opinión o como afiches, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando constantemente a esta diversidad textual, ¿no? Por lo tanto, más que leer más, lo que necesitamos es que nuestros estudiantes sepan leer de las muchas maneras que van a requerir esta diversidad textual, ¿no? Entonces necesitamos que los estudiantes se enfrenten y que sepan cómo comprender textos, no solamente que les cuenten una historia, sino también que les expliquen fenómenos científicos, por ejemplo, que les den orientaciones, en los que se defiendan puntos de vista, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que hacer crear esas oportunidades, ¿no? Entonces, algo que también me gustaría enfatizar es lo que dice ahí abajo, ¿no? Formar lectores competentes implica enseñarles a desenvolverse frente a distintos tipos de texto, ¿no? Y eso es algo que se trabaja a lo largo de toda la escolaridad, porque la complejidad además va a ir aumentando. Entonces, ahora para profundizar un poco en la clasificación de tipos textuales, ¿no? Para empezar, creo que es importante que recordemos que hay muchas tipologías textuales, probablemente ustedes están familiarizados con algunas, ¿no? En realidad, nosotros acá estamos desde el MINEU, de hecho, ya a partir de un trabajo coordinado, ¿no? Se ha, digamos, se ha acordado, ¿no? Contar con esta clasificación porque nos parece que es la más adecuada para servir de guía, de orientación para los propósitos pedagógicos en el aula, ¿no? Además que conversa mucho con el enfoque comunicativo del área, ¿no? Entonces, esta clasificación, se hace la clasificación de acuerdo al propósito comunicativo del texto, es decir, ¿qué quiere comunicar el texto? ¿No? ¿Qué quiere lograr ese texto? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que un texto es narrativo porque lo que busca es contarnos una historia, ¿no? Nos narra una secuencia de hechos, ¿no? Eso, digamos, sucede en un texto narrativo. Mientras que en un texto descriptivo, el propósito no es por contarnos una historia, sino describir o mostrarnos características de algún objeto, animal, persona, lugar, etc. De la misma manera, un texto instructivo, ¿no? ¿Por qué le vamos a llamar instructivo? Porque lo que busca es instruir, es decir, nos quiere enseñar a hacer algo o nos quiere dar recomendaciones sobre algo. Eso es lo que está buscando. Ese sería su propósito comunicativo. En cambio, un texto expositivo, también le llamamos un texto explicativo, lo que busca es eso, ¿no? Explicarnos un fenómeno, ¿no? El por qué, ¿no? ¿Por qué sucede, ¿no? ¿Por qué se da? ¿No? Nos tiene que explicar un fenómeno. Y en un texto argumentativo, el propósito es de persuadir o de convencer, ¿no? A alguien, y para eso defiendo una idea, doy argumentos. Entonces vemos que esta clasificación nos ayuda, ¿no? A orientarnos porque los textos pueden cumplir diferentes propósitos. Y esto es importante porque dependiendo de ese propósito, las características del texto varían, ¿no? Si yo quiero contar una historia, no lo voy a escribir de la misma manera que voy a hacer, por ejemplo, un manual de instrucciones o para hacer una columna de opinión, ¿no? Cada texto, dependiendo de ese propósito comunicativo, va a demandar sus propias características, su propia estructura, su propio vocabulario, ¿no? Y es por eso que no solamente acá lo estamos viendo desde la producción del texto, también hay que tomar en cuenta al que va a leer el texto, ¿no? Se tiene que acercar de una manera distinta a cada uno de estos tipos textuales. Ahí, de hecho, desde la UMC se ha preparado una guía, ¿no? En la que se desarrolla un poco lo que les estoy acá comentando, esta clasificación, lo pueden encontrar en la página web de la UMC. Además de los tipos textuales, también es importante hablar de los formatos textuales,
¿no? Entonces también tenemos, acá les presentamos una clasificación. Otra vez repito, hay muchas clasificaciones, ¿no? Esta estamos tomando como una orientación. Y una clasificación, de hecho, muy común es la de distinguir los formatos entre continuo y discontinuo. Entonces, en el continuo es el texto, ¿no?, más común, el que ya conocemos, en el que se presenta el texto en párrafos, ¿no?, en una asociación de oraciones. Y el discontinuo, que es el más común de ciertas infografías, por ejemplo, es que se va a organizar visualmente la información en columnas, tablas, cuadros gráficos, ¿no? En un discontinuo, en realidad, no va a haber necesariamente un mismo orden o cómo leo el texto, ¿no? Puedo empezar por una sección, pasar a otra sección, eso también va a depender de lo que me está indicando el texto. Esa, digamos, es, creo, una característica clave del discontinuo. Mientras que en un continuo ya nos está marcando, ¿no?, justamente en esa continuidad de oraciones y de párrafos. Podemos también tener textos en los que se combinan ambos formatos, ¿no? Y eso le vamos a llamar mixto. Es decir, en el que vamos a tener algunas secciones continuas y luego se pueden insertar gráficos, tablas, ¿no?, columnas. Puede suceder, digamos, también eso se va a hacer un texto mixto. Y también nosotros hablamos del formato múltiple. En este caso, en el formato múltiple no apunta a características de la forma del texto, a diferencia de las anteriores, sino que utilizamos esta categoría para referirnos a cuando en una misma situación comunicativa el lector tiene que enfrentarse a dos o más textos, ¿no?, que provienen de diferentes fuentes. Entonces decimos, el texto está en formato múltiple porque en realidad consiste en dos o más textos, ¿no?, que es lo que tiene que, digamos, tomar en cuenta también el lector, ¿no? Se va a leer de manera distinta, ¿no?, en esa situación en la que probablemente ya voy a acercarme a la lectura sabiendo que tengo que ver puntos en común, tengo que ver diferencias, tengo que ver cómo complementar la información que me están dando de estas distintas fuentes. Entonces, eso en cuanto al formato. Igual, como les digo, dependiendo de lo que ustedes necesiten, por ahí tendrían que ampliar esta clasificación. Por ejemplo, algunas otras clasificaciones incluyen formatos como hacen la distinción entre lo digital y lo impreso, ¿no? Ahí también podríamos pensar, ya sean formato o medio o soporte, o incluso desde lo digital podrían haber también diferentes formatos, ¿no? No es lo mismo una página web estática en la que tengo la información muy similar a la como la tuviera impresa, o tal vez una página web que me requiere, que me lleva a otras fuentes en las que estoy haciendo clic y me lleva a otra información, que hay muchos vínculos, ¿no? Entonces ahí, dependiendo de lo que necesitemos, tal vez esta clasificación se puede ampliar. Lo mismo con la que les he mostrado de la tipología textual. No va a agotar todos los textos con los que nos encontremos o trabajemos, pero nos brindan ciertas orientaciones para que nosotros podamos chequear, ¿no?, con qué tipos de textos, formatos estoy trabajando, y así también podemos asegurar esa diversidad textual. Justamente un poco también para complementar esa información, en esta tabla que estamos viendo, quiero que se fijen, ¿no?, cómo para cada tipo de texto, en la tercera columna estamos hablando de géneros en los que se manifiesta, ¿no? Entonces, también es importante tomar en cuenta los géneros, ¿no? Los géneros, digamos, están en un segundo nivel. Tipo de texto es como un paraguas, pero cada tipo de texto va a manifestarse en diferentes géneros, ¿no? Entonces, los géneros son tipos textuales, pero que ya corresponden, que se asocian a ciertas situaciones o ciertas comunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el narrativo, ¿no? No solamente están los cuentos, también en un narrativo hay una noticia, pero hay diferencias, ¿no? Un cuento es un relato de ficción, en cambio una noticia más bien es un relato certero, ¿no? Algo que ha sucedido, algo reciente que ha sucedido, y tiene sus propias convenciones, tanto en formato como en estructura, ¿no? Lo mismo en el argumentativo. Un discurso judicial, un discurso político es argumentativo, pero también un texto publicitario, ¿no? Ambos buscan convencer, ambos buscan persuadir, pero dependiendo del emisor, en la comunidad, la situación en la que se esté insertando, van a adquirir diferentes características, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta, cuando hablamos de diversidad textual, de trabajar con los estudiantes diferentes géneros, ¿no? Y darnos cuenta que también cada género va a tener sus propias demandas, ¿no? Entonces ahí tenemos otros ejemplos, y acá también hemos incluido
cierta estructura prototípica. ¿Por qué prototípica? Porque obviamente esto va a variar, ¿no?, dependiendo del género específico y también del autor. Entonces es importante que nuestros estudiantes los familiaricemos con aquello que es prototípico general, y a partir de ahí ya el estudiante también puede enfrentarse a las diferentes variaciones con las que se va a encontrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un narrativo normalmente hay un inicio, hay un nudo, hay un final, ¿no? Pero por ahí podría enfrentarse a algún texto en el que se empieza de frente con el nudo, por ejemplo, ¿no? En el descriptivo también, ¿no? Dependiendo del elemento que se describa, el autor puede haber hecho una clasificación en propiedades, en partes, o más bien puede haber pensado en funciones que se cumplen, ¿no? Argumentativo, normalmente lo que encontramos es una postura, ¿no?, una tesis, una opinión, y se desarrolla en argumentos, y cada argumento se desarrolla en premisa, pero también dependiendo del género y dependiendo de la intención del autor, podría ser que decida empezar con la postura o más bien concluir con la postura, ¿no? Entonces, puede haber esas variaciones, pero decimos que son argumentativos porque están cumpliendo con este propósito comunicativo mayor, que es el de persuadir o convencer, ¿no? En un expositivo también dependiendo del género. Si pensamos, por ejemplo, en los artículos científicos, los artículos de divulgación, tradicionalmente tienen esta estructura muy clásica de introducción y cierre, ¿no? En introducción se presenta el problema, se presenta el fenómeno, se presentan tal vez conceptos generales, y en el desarrollo se dan estas secuencias explicativas, ¿no?, del por qué, ¿no? E incluso podría haber algún tipo de evaluación. Y luego siempre hay un cierre, ¿no? Un cierre que probablemente podría resumir, ¿no?, cuáles son las ideas principales en ese texto. Y en el instructivo, de la misma manera, ¿no? Dependiendo si es una receta, si es un manual de procedimientos, si es simplemente una página de recomendaciones, un experimento, en principio va a variar, pero debería haber, ¿no? Si es, por ejemplo, un experimento, una receta, tal vez materiales y luego pasos. Si son recomendaciones, probablemente va a haber una sección mayor de introducción en el que se presente el por qué se dan estas recomendaciones, una especie de justificación, ¿no? Y luego la recomendación es un cierre, ¿no? Entonces también, dependiendo del género específico, esta estructura podría variar, ¿no? Pero no nos olvidemos que estamos haciendo esta distinción doble, digamos, porque el tipo de texto nos da el paraguas general y ya luego los géneros son sus manifestaciones más concretas. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? Estoy dándole a mis estudiantes oportunidades con diferentes tipos de textos, ¿no?, que incluyan secuencias narrativas, descriptivas, argumentativas, expositivas, instructivas, pero además también dentro de cada tipo de texto estamos trabajando diferentes géneros. Eso también es importante, ¿no?, preguntarnos y ver cómo podemos hacer para generar más oportunidades de trabajo con diferentes géneros. Acá quiero que veamos algunos ejemplos. Estos son textos que han sido liberados de las evaluaciones, los pueden encontrar en los diferentes informes pedagógicos que publica la UMC cada año, ¿no? Después de cada evaluación se presenta un informe pedagógico y se presentan ejemplos de textos y de preguntas, ¿no? Acá he escogido algunos textos de diferentes ciclos, ¿no?, y también de diferentes ciclos y formatos, ¿no? Vamos a ver algunos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos la historieta, ¿no? Y miren que acá podemos analizar muchas de las características que hemos estado viendo, ¿no? En una historieta lo que encontramos, para empezar, es que es un tipo de texto narrativo, ¿no?, porque nos cuenta una historia. Pero el formato es discontinuo, ¿no? No está en párrafos, sino que más bien cada diálogo, ¿no?, se encuentra en una viñeta en la que hay una imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, era de cuarto grado, ¿no? Y va a tener su propia demanda la historieta. O sea, también el estudiante tiene que familiarizarse, ¿no? Hay diferentes recursos, ¿no?, que tiene la historieta como género, que va a ser diferente a que yo cuente esta misma historia, por ejemplo, en el género cuento, todo continuo. Acá, de hecho, el autor está haciendo mucho uso de, aprovechando mucho la parte visual, la parte gráfica, ¿no? Por ejemplo, para indicar lo que está pensando, en este caso este personaje, las expresiones, ¿no? Se hacen ciertos, como si fuera una cámara, ¿no? Vemos solo una parte, ¿no? O en este caso, ¿no?, son diferentes planos, ¿no? Entran los demás personajes, la conversación entre ellos, ¿no? Entonces vemos propias características de este género, pero es un texto igual narrativo en el sentido que lo que busca es narrar una historia.
En este caso, diríamos que es el género carta, ¿no? De hecho, lo podemos reconocer, ¿no? Muy a simple vista porque estamos muy familiarizados con la estructura de una carta, ¿no? ¿Qué elementos encontramos? El lugar, la fecha, el saludo, la despedida, la firma. Entonces, eso en cuanto al género, pero veamos el tipo textual. ¿Qué hemos dicho del tipo textual? Que responde al propósito comunicativo. Entonces, habría que ver cuál es el propósito comunicativo de esta carta, ¿no? En este caso, por lo que podemos ver, rápidamente, más bien parece una narración también, ¿no? Le está contando Lisa, su amigo Bartolomé, sobre su viaje, ¿no? Sobre su viaje, en este caso, a Cusco, ¿no? Pero también podría haber sido tal vez una carta dirigida al alcalde en la que solicito que se coloque semáforos, por ejemplo, no sé, en una parte, no sé, o ciertas señales de tránsito. Ahí más bien quiero convencer, ¿no? A las autoridades de algo. Entonces puede ser también el mismo género, pero en este caso con un propósito comunicativo distinto. Entonces ahí diríamos que más bien es un tipo textual argumentativo. Y si bien van a seguir algunas convenciones de género carta, probablemente dentro va a tener que cambiar un poco la estructura, porque ahora ya no es solamente decirte y contarte lo que me sucedió, sino es convencer o tener que dar argumentos. Entonces ya el propósito comunicativo ya me está demandando a mí como escritor ciertas convenciones. En este caso tenemos una noticia, ¿no? Entonces también es un narrativo, pero de otro género, ¿no? Entonces acá podemos ver que hay otro género, este sí era para segundo de secundaria, y vemos también como noticia tiene sus propias convenciones, ¿no? Tenemos también la fecha, ¿no? Tenemos la fecha, tenemos un titular, tenemos esto que se llama una bajada, ¿no? Que es como un pequeño desarrollo del titular. Luego ya viene el desarrollo de la noticia, que además tiene sus propias, digamos, encabezados, ¿no? Asimismo, ¿no? Y de hecho esta noticia, vamos a ver además si la pueden encontrar en los informes de segundo de secundaria. Y es interesante porque empieza, por ejemplo, con un hecho central, ¿no? Que es la ovación que se le da a esta persona en un discurso que da en la ONU. Pero luego retrocede en la historia porque nos cuenta un poco la historia y todo lo que pasó esta activista, esta persona para llegar a este momento. Entonces vemos que, por ejemplo, en este caso me está narrando en realidad dos historias. De ahí, por ejemplo, veo un elemento de complejidad que ya es adecuado para el grado, para un estudiante ya tiene que enfrentarse a textos narrativos también más complejos, ¿no? En este caso la complejidad está dada porque tenemos dos líneas narrativas. Entonces ahí tenemos ejemplos de textos narrativos. Si vemos acá lo que tenemos, como pueden ver tal vez a simple vista, también acá por las ilustraciones, nos encontramos con textos descriptivos, ¿no? Con textos descriptivos, unos, por ejemplo, este de acá, que puede ser para algo además que está en el aula, ¿no? Probablemente en las aulas, sobre todo en las aulas de los primeros ciclos, podemos encontrar una tabla como esta. Entonces vemos que es un formato discontinuo, pero su propósito es descriptivo, ¿no? Es justamente para conocernos. Y por cada estudiante estoy dando ciertas características. Cumpleaños, comida preferida, color favorito, animal preferido. Eso también es un texto, ¿no? Es un texto en formato discontinuo y es un texto descriptivo, ¿no? Para cada estudiante estoy dando ciertas características. En cambio, en este de acá, más bien es un texto en formato continuo y en este caso se está describiendo a un animal, ¿no? A una especie de mono que es el tití pigmeo, ¿no? Entonces, cada sección, cada párrafo del texto está abordando una característica, ¿no? Una característica. Mientras que acá en la tabla, cada columna abordaba una característica. Entonces, miren que ambos tienen sus demandas, ¿no? Acá ya estamos familiarizando al estudiante no solamente en el texto descriptivo, pero en el formato discontinuo y en la lectura específica de cuadros, ¿no? Voy cruzando, ¿no? Para cada estudiante estas características. Este texto los está ayudando a que empiecen a familiarizarse con estos textos de manera continua, con los párrafos, con los conectores justamente que hay, por ejemplo, entre cada párrafo, ¿no? Y dentro del párrafo. Y hay una imagen, ¿no? Que les ayuda, que les va a apoyar a comprender esta información. Si vemos este de acá abajo, esta es una infografía, esto también es de un animal, pero ya vemos que también es un texto discontinuo y tiene mucha más información, ¿no?
tenemos una tabla, tenemos toda una sección acá, ¿no? Sobre origen y antigüedad, se está describiendo el perro peruano, hay varios gráficos, ¿no? Y diferentes secciones, ¿no? Y además hay, si lo leyéramos ahí con calma, esto también lo pueden encontrar en los informes de segundo y secundaria, van a ver que hay mucho vocabulario variado, incluso especializado. Entonces, miremos otra vez, tenemos el mismo tipo textual, pero diferentes formatos, ¿no? Y adecuados a la complejidad que pide el grado, ¿no? Adecuados a la complejidad que pide el grado. Entonces, por eso es importante siempre prestar atención a lo que nos está diciendo el estándar y no quedarnos tal vez con esta idea de que algunos textos todavía no los vemos al inicio. Los podemos ver con los estudiantes más pequeños, pero adecuados a la complejidad que exige el grado, ¿no? Entonces podemos ver descriptivos, ¿no? De estos que son un poco más simples, pero miren que ya estamos trabajando en formato discontinuo. Luego podemos pasar a estos que son continuos, pequeños, vocabulario probablemente más familiar, y luego ya podemos pasar a textos más complejos, pero que siguen siendo descriptivos porque su propósito es darnos una descripción, mostrarnos características de algo que se está describiendo, ¿no? En este caso tenemos 2 animales y en el cuadro tenemos más bien estudiantes del aula. En este caso nos encontramos también con diferentes textos y formatos para diferentes grados, ¿no? En este caso tenemos de segundo de primaria y segundo de secundaria. Y en todos los casos estamos ante textos argumentativos, ¿no? Argumentativos. Eso también es importante porque, también por eso les comentaba con la tipología, ¿no? Hay que pasar en la tipología en un paraguas muy grande, pero lo importante es que ya estamos familiarizando a nuestro estudiante con textos que tienen ese propósito argumentativo. Entonces, si un estudiante ya se está familiarizando, por ejemplo, que un argumentativo de todas maneras tiene que contar con una postura, ¿no? Con alguna opinión y algún desarrollo, ¿no? De esa postura, ya lo estamos familiarizando con digamos, ese propósito, y lo que en realidad lo que vamos a variar con él a lo largo de la escolaridad es en la complejidad del texto que esté leyendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos esta invitación, ¿no? Una invitación para que participen en este concurso de trompo, ¿no? Claro, como es el formato afiche, tiene sus propias características. Por ejemplo, tiene que dar los datos de día, lugar y hora, ¿no? Pero miren que busca animar, ¿no? Al que lee este afiche que se inscriba en el concurso de trompo, le da ciertas condiciones, por ejemplo, solo pueden participar si se tiene 6 o 7 años, y hay un par de argumentos, ¿no? Esta idea de te vas a divertir y va a haber grandes premios, ¿no? Ahí estoy dando ciertas razones para sustentar, apoyar esta invitación. Y es formato discontinuo, ¿no? Formato discontinuo. De la misma manera también acá, también estamos ante un formato discontinuo con imágenes, y lo que nos encontramos es que cada uno de estos, digamos, de estas personas que se colocan acá en esta revista, está dando una opinión y algún sustento o condición, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Víctor dice, yo creo que los niños pueden comer dulces, ahí está la opinión, pero da una especie de restricción, ¿no? De condición, pero en poca cantidad. Maura más bien dice, creo que los dulces son dañinos, ya nos está dando más bien un argumento para lo que va a seguir luego, que es que los niños no deben comer ningún tipo de dulce. Eso es una postura, ¿no? A diferencia de la que está dando Víctor, que más bien considera que sí pueden comer. Y Romina dice, es bueno que comamos dulces porque nos dan energía para jugar y estudiar. Está dando también otra postura y otro argumento. Entonces, miren que este es un texto, de hecho, que hemos liberado, que ya se ha trabajado en varios materiales, es un texto para segundo de primaria, ¿no? Y justamente lo escogimos porque es un texto breve, corto, como lo que pide el currículo. Nos pide además también que esté apoyado con ciertas ilustraciones, el vocabulario es en principio conocido. Y ya con este, digamos, texto más simple, podemos familiarizar al estudiante en la estructura de un texto argumentativo. Ya lo estamos familiarizando de que hay opiniones y hay desarrollo, ¿no? Sustento de esas opiniones. También lo podemos familiarizar con que puede haber posturas diferentes, ¿no? Posturas diferentes puede haber sobre un mismo tema, ¿no? Y te puede dar, incluso en la estructura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Maura, la postura la pone luego, ¿no? Primero del argumento, luego da la postura.
pero en el caso de Romina empieza con la postura y luego el argumento. Entonces miren cómo con algo tan chiquito que puede entenderlo un niño en segundo grado, ya estamos familiarizándonos con este propósito comunicativo de argumentar y también lo estamos familiarizando con las diversas maneras que puede tomar esa argumentación. Y así, por ejemplo, si vemos este texto, este es de segundo grado de secundaria, y acá lo que nos encontramos, esto es lo que llamamos un texto en formato múltiple. ¿Por qué múltiple? Porque en esta misma situación le estamos dando al estudiante dos textos, porque lo que nos encontramos acá son dos columnas de opinión. Una que defiende esta autora, que se llama Carmen Rosa, y una que defiende Inés, ¿no? Y miren que ya es un texto continuo, ya no hay ilustraciones, ¿no? Solamente es la imagen de las autoras, pero no nada del contenido del texto, ¿no? Y cada una defiende una postura contraria, ¿no? En este caso, la controversia, la polémica, el tema es sobre si está bien o no comer animales, ¿no? En el caso de Carmen Rosa, opina que no se deben comer animales y da diferentes argumentos para eso. En el caso de Inés, más bien te indica que sí se debe, digamos que más bien es dañino seguir una dieta vegetariana, ¿no? Y da argumentos, ¿no? Para sustentarnos por qué sí se debe comer carne, ¿no? Entonces, ya este texto es más complejo, pero si tenemos un estudiante que es de segundo grado de primaria, ¿no? Le hemos estado familiarizando con la argumentación, con la defensa de posiciones, que contrasten opiniones, contrasten argumentos, ya cuando lleguen a este texto les va a resultar mucho más sencillo, ¿no? Le va a presentar menos dificultades que el estudiante ahora se enfrente porque ya está familiarizado con eso. Está familiarizado con que puede haber textos argumentativos que defiendan posiciones, desarrollan en argumentos y también con estas, digamos, oposiciones que pueden haber, ¿no? Entre opiniones, ¿no? En este caso va a tener que comparar, ¿no? Y evaluar además, ¿no? Qué argumentos son más sólidos que otros, con cuál postura lo convence más, ¿no? Hay mucho que se puede trabajar con este texto, pero para eso es necesario que nuestro estudiante esté familiarizado con este tipo de textos, ¿no? Entonces miren que acá la complejidad avanza bastante, pero acá ya estamos en segundo grado de secundaria. Estos son textos de segundo grado de primaria, ¿no? Pero lo que quiero mostrarles es cómo podemos armar ese camino, ¿no? Hacia que nuestros estudiantes se van familiarizando con diversos tipos de texto de acuerdo a la complejidad que pida el grado. En este caso nos encontramos con textos instructivos, ¿no? Acá tenemos texto de cuarto grado, el de Aprendamos a montar bicicleta. Tenemos uno de sexto grado, que es Aprende jugando, que es un experimento. Y tenemos este texto para segundo grado de secundaria, que son también recomendaciones de cómo detectar billetes falsos, ¿no? En el caso el de segundo de secundaria, estamos ante un formato mixto, ¿no? Recordemos que el mixto tenía partes continuas, como en este caso que tenemos estos párrafos al inicio y al final, y se inserta una sección discontinua, que en este caso es como una especie de pequeña infografía, ¿no? Con el billete que muestra sus elementos de seguridad, ¿no? En el caso de Aprende jugando, tenemos también un discontinuo, una sección para materiales y una sección de las recomendaciones. De hecho, este texto, si lo ven en el informe que ha salido este año sobre sexto de primaria, van a ver que es un texto, de hecho, un poco más grande, que incluye más secciones, ¿no? Acá solo he seleccionado esta parte de materiales y paso a paso, pero es un texto que incluye todavía más secciones. En el de montar bicicleta tenemos una secuencia de pasos y tiene ciertas ilustraciones además para alguno de esos pasos, ¿no? Los tres cumplen este propósito comunicativo que es instruir, que es enseñar, pero su complejidad varía, su formato también varía, ¿no? Y eso es a lo que tenemos nosotros que ir familiarizando a los estudiantes, ¿no? Acá, por ejemplo, ya podemos familiarizarlos que normalmente un texto, por ejemplo, algo común a todos los textos instructivos, por lo general, es el uso de ciertas formas lingüísticas que apuntan justamente al dar una orden, al enseñar, ¿no? Asegúrate, coloca, toque el billete. Normalmente siempre hay una especie de secuencia, para eso los autores utilizan números, ¿no? O en este caso, que como es continuo, lo hace con conectores de orden. Primero toque el billete, ¿no?
luego, al pasar la yema, ¿no? Le va a estar dando, digamos, esa secuencia, ¿no? También en este caso se incluyen algunas ilustraciones, pero para que mostrar justamente los efectos del experimento. Y en este caso hay esta infografía, ¿no? Que incluye los elementos de seguridad, que es información que va a tener que tener en cuenta para luego poder aplicar las recomendaciones, ¿no? Entonces acá también tenemos una variedad de textos instructivos, pero que están adecuados a la complejidad que se pide para cada grado. Y vayamos ahora con textos expositivos, que también les llamamos textos explicativos, ¿no? Textos expositivos y textos explicativos, ¿no? En este caso, tenemos un texto de cuarto de primaria. De hecho, también es uno que ha sido liberado en los informes pedagógicos del año pasado, que salió este año, de 2024. En este caso es un texto continuo y que busca explicar qué sucede cuando estornudamos, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que el desarrollo apunta justamente a esa explicación. Y por eso puede haber diferentes procesos, ¿no? Y relaciones de causa-efecto que se van mostrando para poder dar cuenta de esa explicación, ¿no? De por qué sucede esto, ¿no? Por ejemplo, acá empieza diciéndonos cómo está formado el interior de la nariz, qué sucede cuando estos pelitos detectan un polvo, un elemento indeseable, qué es lo que sucede luego, finalmente, ¿no? Hasta que llega el estornudo, ¿no? Y luego se sigue desarrollando la explicación, ¿no? O en este caso, también tenemos, ¿no? Esta explicación, digamos, que tiene que ver con personas, digamos, que tienen una condición genética rara que les permite tener un mayor, digamos, espectro de colores, ¿no? En cómo perciben los colores, ¿no? Y de hecho esto está podemos verlo que incluso el género está más como si fuera de noticia o de una revista, ¿no? Pero más que una historia, ¿no? Por eso no es un narrativo en realidad, sino vemos ahí cómo los géneros se pueden, dependiendo del proceso comunicativo, podrían cambiar de tipo de texto, porque en este caso el propósito es explicarnos este fenómeno de las personas que tienen esta condición genética que le permiten ver casi 100 millones de colores y se da una explicación de por qué, digamos, sucede eso o cómo es que sucede eso, ¿no? Y este es un texto de segundo grado de secundaria, es un texto que es bastante, de hecho, es adecuado para el grado, cumple, ¿no? Pero es demandante, ¿no? Es un texto, para empezar, que es mixto, tiene toda esta sección discontinua, ¿no? Que nos da una parte de acá del cerebro con sus descripciones y tiene estos párrafos continuos. Interesante este texto, es algo que también sucede en la mayoría de textos, es que no vamos a tener nunca un texto 100% narrativo, 100% argumentativo. Ese tipo de textos así puros, digamos, no existen en la vida real, ¿no? En realidad lo que tenemos es textos que combinan diferentes secuencias, ¿no? De hecho, pensemos en un cuento. Tradicionalmente un cuento incluye muchas descripciones, ¿no? Entonces va a incluir secuencias descriptivas, pero el texto sigue siendo narrativo porque su propósito principal es el de contarnos una historia, ¿no? Y la descripción, por ejemplo, no sé, de cómo se viste el personaje, ¿no? O de este lugar, es información que está al servicio de este propósito narrativo, ¿no? Y lo mismo sucede con otras, ¿no? Con otras secuencias, ¿no? Por ejemplo, acá también, ¿no? Acá incluye algunos datos de la historia de una de estas personas, por ejemplo, de esta niña, ¿no? Que tiene esta condición, pero el propósito es más bien explicarnos por qué se da la condición o cómo se da la condición. Lo mismo en el caso de esta historia. Esto es interesante porque es un texto que pareciera hasta el tercer párrafo que es un texto narrativo, porque nos cuenta la historia de esta persona, Phineas Gage, y es una historia, ¿no? Le pasa un accidente, sucedió de esta manera, ¿qué sucedió? Pero luego vemos que en realidad la historia está al servicio de darnos esta explicación científica sobre cómo es que las diferentes áreas, ¿no? En el cerebro tienen diferentes funciones, ¿no? En este caso se hace énfasis en las funciones de la corteza frontal, ¿no? Del lóbulo frontal. Y para eso toma la historia de Phineas Gage para explicarnos este fenómeno, ¿no? Y eso, por ejemplo, también es un elemento de complejidad. Entonces, cuando pensamos también cómo voy graduando la complejidad a mis estudiantes, cómo les puedo ir dando textos más demandantes, también podemos pensar en eso, en cómo los textos
van a ser más demandantes si incluimos diferentes secuencias y tenemos que ver cómo se relacionan esas secuencias en función de su propósito principal, ¿no? De su propósito principal. ¿Para qué está? ¿No? Me está describiendo, me está narrando, me está argumentando, pero ¿cuál es el propósito principal? ¿Es convencerme de algo? ¿Es enseñarme a hacer algo? ¿Es explicarme un fenómeno? ¿Es describirme un aspecto o algún tipo de elemento? Entonces, eso también nosotros como docentes es muy importante que cada texto que vayamos a trabajar con el estudiante, primero lo analicemos en detalle en estos aspectos, porque pueden ser esos aspectos que pueden resultar difíciles para algunos estudiantes, entonces tenemos que ya prevenir, ¿no? Y planear cómo vamos a ayudar a los estudiantes a superar esas posibles dificultades. Entonces, justamente para ilustrar un poco estos diferentes desafíos que pueden presentar los distintos tipos de textos y por qué es importante que trabajemos esa diversidad textual, voy a plantear algunas recomendaciones y luego, con textos muy cortos, justamente por el formato de webinar, quiero que podamos comparar y ver cómo, dependiendo de ese propósito comunicativo, nos va a requerir trabajar con el estudiante de una manera diferente, porque le vamos a tener que tomar atención a diferentes aspectos, porque cada texto va a tener sus propias demandas, ¿no? Entonces, algo muy importante en el tema de diversidad textual, que los textos no se leen de una sola forma, ¿no? Un lector que es competente entiende que cada texto se va a abordar según su tipo, qué me quiere comunicar, el formato, ¿no? Ahí le podemos agregar el género, el propósito, el contexto en el que lo estoy leyendo. Y cada uno va a exigir distintas formas de pensar y de construir su significado, ¿no? Lo mismo, cuando pensamos en diversidad textual, ¿no? No basta con que lo expongo a diferentes tipos de textos, sino tenemos que enseñar a cómo se leen esos distintos tipos de textos. De nada nos va a valer mucho si les damos a leer muchos textos narrativos, argumentativos, expositivos, pero no nos estamos deteniendo a cómo se van a entender esos textos, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Mi estudiante puede estar muy acostumbrado y ya puede tener muchas estrategias para leer cuentos, pero ahora pasamos a un texto de divulgación científica, ahora pasamos a textos de columnas de opinión, y eso van a presentar sus propias demandas y por lo tanto tenemos que ayudarlos a también superar esas demandas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que enseñarles explícitamente la estructura, la organización y de qué manera en qué debe prestar atención para cada texto, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, con los narrativos, ¿no? Que hemos visto desde el inicio que son los textos más trabajados y de hecho también la evidencia nos indica que son los textos con los que los estudiantes tal vez tienen menos dificultades, pero tienen más dificultades con textos como expositivos y argumentativos, no solamente porque son los menos usados, por eso están menos familiarizados, sino también probablemente porque no tienen las estrategias para abordarlos. Entonces, para un narrativo, probablemente mi estudiante tiene muy clara, ¿no? Implícitamente en su cabeza, ¿qué busco al leer una historia? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el nudo? ¿No? ¿Cuál es ese evento principal? ¿Cuáles son los problemas que aquejan a los personajes? ¿No? ¿Cómo se resuelve esa dificultad? Probablemente todos nuestros estudiantes, desde muy niñitos, están muy familiarizados con la estructura de una historia. Tenemos que hacer lo mismo con los distintos tipos de textos. Ya un estudiante sepa, es un argumentativo, entonces lo que yo tengo que buscar acá es una postura. Y tengo que ver cuáles son los argumentos que me están, ¿no? reforzando esa postura y cómo cada argumento se está desarrollando. Lo mismo, es un instructivo, entonces tengo que fijarme en tal vez qué me está indicando una secuencia de pasos, qué condiciones tengo que cumplir para poder seguirlos, qué necesito para poder hacerlos, materiales, ingredientes, etcétera, ¿no? Y de la misma manera con otros textos. Y algo también, tomemos en cuenta el propósito principal, ¿no? de la competencia lectora, ¿no? Nuestros estudiantes leen porque así aprenden más, ¿no? Es la manera, digamos, cómo aprendemos sobre el mundo y cómo van desarrollando otras competencias. Acá me estoy enfocando ahorita mucho en la competencia lectora, pero tengamos en cuenta dos cosas, ¿no? Que eso en nuestras aulas se relaciona con las demás competencias comunicativas,
pero también con las demás competencias, porque la competencia lectora atraviesa todas las demás, ¿no? Es decir, es a través de los textos que nuestros estudiantes desarrollan aprendizajes, ¿no? Y no solamente eso, cuando hablamos también de otras competencias como la competencia de pensamiento crítico, de reflexionar, de participar como ciudadanos, necesitan para eso poder ellos apropiarse de diferentes tipos de textos. Leer distintos tipos textuales va a ampliar su comprensión del mundo, ¿no? No se van a quedar solamente con, por ejemplo, historia, sino también van a poder entender diferentes fenómenos científicos y también van a poder saber cómo escribir esos textos, ¿no? Es decir, también van a poder ser mejores, ¿no?, escritores, también en la parte de competencia oral, que también requiere, ¿no?, sus propias estrategias, pero que también podemos relacionar con los distintos tipos de textos que hemos venido mostrando. Para ilustrar esta diferencia, he escogido estos fragmentos cortos para que podamos verlos acá directamente. Voy a leerlos en voz alta, pero les invito, por favor, a que lo puedan ir siguiendo. Y quiero que veamos en qué deberíamos fijarnos justamente cuando trabajamos estos textos, ¿no? En este caso tenemos un texto narrativo. Entonces, por ejemplo, ¿no?, tenemos este fragmento. Dice, cuando el sol empezó a desaparecer, los niños salieron al patio con curiosidad. Algunos se asustaron, otros se reían. La profesora les explicó que no debían mirar directamente al cielo. De pronto todo se oscureció y el silencio cubrió el patio. Solo se escuchó un suspiro. Parece de noche, dijo Luis. Minutos después la luz regresó. Al final todos aplaudieron, ¿no? Entonces acá vemos que hay toda una secuencia narrativa, ¿no? Es un evento que sucede uno después del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no?, primero tenemos que asegurar que los estudiantes estén comprendiendo esa secuencia de narración, ¿no? Entonces tenemos, y además también hay muchas inferencias que tienen que hacer para comprender la historia, ¿no? Para empezar, deben inferir que estamos hablando de un eclipse, ¿no? Estamos hablando de este eclipse. ¿Qué sucede cuando pasa eso, no? Tenemos que los niños salen al patio y ahí ya podemos hacer, ¿no? Algunos se asustan, otros se ríen, y luego viene esta explicación que les da la profesora. Luego ya viene como el evento central, ¿no?, que es el eclipse total, ¿no? Entonces al inicio empezó a desaparecer y ahora tenemos esta expresión de pronto, ¿no? Y este de pronto ya me está mandando este corte. Ahora sucede este evento en el que todo se oscurece, ¿no? Y el silencio cubrió el patio, ¿no? Miremos esta figura en la que, digamos, que todos se quedan callados, ¿no? Y ahí también podemos hacer preguntas diferentes, ¿no? ¿Por qué sucede eso, no? Obviamente, ¿cómo están los niños? ¿Cuál es y la profesora, no? ¿Cómo se están sintiendo ellos, no? Y luego se escucha un suspiro, ¿no?, en que Luis dice, parece de noche, y luego tenemos ya la parte del desenlace. Minutos después, la luz regresó y al final todos aplaudieron, ¿no? Entonces, miren que acá tenemos personajes, ¿no?, que están involucrados en esta secuencia de eventos, los niños, la profesora, podemos inferir que Luis es uno de los niños, ¿no? Tenemos todos, podemos pensar en niños y más la profesora. Tenemos un clímax, ¿no?, un nudo, que es este eclipse total. Tenemos este inicio que nos da un poco el contexto de cómo están, ¿no?, los niños, ¿no?, que están, y además el contexto del lugar, ¿no?, el evento. Probablemente están en la escuela, pero para el eclipse pueden salir al patio, ¿no?, pero no deben mirar directamente al cielo. Y tenemos nuestro cierre, nuestro desenlace, en la que todos seguramente ya superado ese susto, la admiración, aplauden, ¿no? Entonces, el desarrollo de la historia, ¿no?, está demandando fijarnos justamente en aspectos que tienen que ver con la estructura de una historia, ¿no? La estructura de una historia, hay un contexto, una presentación de ciertos personajes, ¿no? Hay un evento central, un nudo, y luego tenemos un desenlace, ¿no? Incluso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, podemos ver incluso temas de, al contar toda una secuencia de historias, en este caso es en el pasado, ¿no? Es una tras otra. Empezó a desaparecer, los niños salieron, se asustaron, les explicó, todo se oscureció, cubrió. Entonces ya estamos familiarizando a los estudiantes que esto es con lo que se van a encontrar cuando tengamos historias. Miren que acá en 2 párrafos muy chiquitos, pero esa estructura, ¿no?, los va a acompañar de cierta manera ya en textos incluso más complejos, ¿no?, en los que el orden podría variar, en el que pueden haber otros recursos, pero ya estamos familiarizando a nuestro estudiante a que se vayan apropiando
de lo que deben esperar en un texto narrativo, ¿no? En qué se deben fijar. Y nuestras preguntas también que nosotros les hacemos tienen que apuntar a eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué sucedió? ¿No? ¿Qué sucedió en esto? ¿De qué nos está contando la historia? ¿De qué nos habla? Y miren que la palabra eclipse no aparece, ¿no? No aparece. Entonces, probablemente ahí vamos a ver si los chicos ya cuentan con ese conocimiento previo, si lo pueden inferir. Algunos tal vez cuentan con eso, pero les está costando hacer la inferencia. Podemos darles algunas pistas, ¿no? El sol empezó a desaparecer, todo se oscureció, luego regresa la luz. Sabemos que es un evento momentáneo, no muy rápido, o no mirar directamente al cielo, ¿no? Ahí también vemos la importancia de conocimientos previos que podemos activar, ¿no? Para que los estudiantes luego puedan entender con mayor facilidad este texto, ¿ya? Miren que con una misma temática similar, pero el propósito cambia. Acá también estábamos hablando de disculpen, estoy retrocediendo, de un eclipse, pero el propósito comunicativo es contarnos esta, podríamos decir, anécdota, ¿no? Algo que sucede en esta escuela con estos niños, ¿no? Hay un nudo, ¿no? Hay un desenlace, tengo estos personajes. Este texto es más bien ya un texto expositivo. Acá no me están contando una historia, sino que me están explicando un fenómeno, ¿no? En este caso un fenómeno natural, que es un eclipse solar. Vamos a leerlo. Nos dice, un eclipse solar ocurre cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, generando el bloqueo total o parcial de la luz solar. Este fenómeno sucede porque, aunque el Sol es mucho más grande que la luna, su distancia respecto de la Tierra hace que ambos parezcan tener tamaños similares vistos desde aquí. Los eclipses no ocurren todos los meses porque la órbita de la Luna está ligeramente inclinada respecto de la Tierra. Por eso, solo cuando los tres cuerpos se alinean exactamente se produce este fenómeno. Veamos que este texto va a presentar sus propias demandas y hay una diferencia. Acá no encontramos, digamos, personajes, ¿no? Lo que estamos encontrando son más bien explicaciones y hay relaciones de causa-efecto. Nos está diciendo, ¿cuándo ocurre el eclipse solar? Entonces tenemos acá, ¿no? La luna se interpone y el que se interponga va a causar el bloqueo o parcial o total de la luz. Luego nos da una explicación mayor, ¿no? ¿Por qué es que sucede esto, ¿no? De este bloqueo? Y nos explica que por más que sea más grande, ¿no? La distancia respecto de la Tierra es que desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde acá, parecieran que tienen tamaños similares. Continúa con la explicación porque es que solamente sucede cuando se alinean exactamente, ¿no? Entonces, acá de hecho también el texto nos da ciertas pistas para poder ir interpretando estas relaciones. Para empezar, esta explicación, ¿no? Está en presente, a diferencia del texto anterior que estaba en pasado, que nos estaba contando aquello que había pasado. Este más bien es un texto propio, digamos, de un texto científico que nos está dando una generalización, ¿no? Es decir, lo que los científicos nos cuentan de qué sucede en este fenómeno, ¿no? Cómo podemos caracterizarlo. Además, incluye justamente un texto expositivo, por lo general, que nos explica fenómenos, y sobre todo si son fenómenos que tienen que ver con de otras áreas, digamos, por ejemplo, en este caso, digamos, de la física, va a incluir tal vez vocabulario con el que nuestro estudiante no esté muy familiarizado, ¿no? Probablemente en un narrativo, dependiendo obviamente de la complejidad del texto, dependiendo del grado, podría haber mayor vocabulario conocido, pero probablemente en un expositivo podría el vocabulario ser un poco más exigente, ¿no? Por ejemplo, ya empezando desde eclipse, órbita, cuerpos, ¿no? Por ejemplo, una acepción diferente de tal vez una palabra que es muy común para un estudiante cuerpo, pero no en esta acepción, ¿no? O este verbo, ¿no? De alineación. Tenemos también acá un conector, por eso, que hace ya más evidente la consecuencia, pero acá tenemos otras expresiones que también te dan esa condición, ¿no? Cuando, en este caso generando o porque. Entonces, miren cómo acá, por ejemplo, igual, alguna estrategia que todos conocemos, que es la de activar saberes previos. Probablemente acá necesitamos activar o garantizar que nuestros estudiantes cuenten con saberes previos que son distintos a los del texto narrativo, ¿no? Acá tal vez vas a tener que ver justamente ya con la parte más científica, ¿no? En este caso sobre el eclipse, ¿no? Tal vez manejar, ¿no? Ver si maneja, ¿no? A qué nos estamos refiriendo con órbita, ¿no?
probablemente, ¿no? Si vemos, por eso les digo que es muy importante que nosotros como docentes nos podamos adelantar a las dificultades que podría plantear el texto, ¿no? Entonces, tal vez, sí, para algunos estudiantes, dependiendo del ciclo, podría ayudar un gráfico, podría ayudar una imagen, podría ayudar algo que ayude, que apoye la comprensión del texto, ¿no? Pero miren que nos estamos fijando en cuestiones distintas a las que nos estábamos fijando en el texto narrativo. En el texto narrativo nos estábamos fijando en la secuencia, ¿no? ¿Qué sucede? ¿No? ¿Qué pasa con los involucrados en la historia? Acá más bien nuestra pregunta es, ¿qué nos quiere explicar? ¿Qué fenómeno? Este fenómeno en el que la luna, bueno, incluso hasta podríamos retroceder más, ¿no? Podría incluso empezar, ¿no? Este fenómeno en el que en un momento en el día se oscurece, ¿no? Como que el sol, le tapamos la luz al sol. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que la luna se está interponiendo entre la Tierra y el sol. Ahora, ¿por qué se estaría dando eso? Bueno, porque van a tener que alinearse, ¿no? Y eso no sucede siempre. Y en esa alineación, por más que son de tamaños distintos, desde nuestra visión, vamos a verlo con tamaños similares y eso nos va a dar, digamos, este efecto de que toda la luz del sol se bloquea, ¿no? O se apaga. Obviamente, dependiendo de la complejidad, del grado en el que estemos, esto puede ser mucho más simple o puede ser mucho más complejo, ¿no? Pero miren que el mismo tema, de alguna manera, podemos adecuarlo dependiendo del nivel en el que estén nuestros estudiantes. Pero fijémonos que cuando trabajemos en el aula el texto narrativo y el texto expositivo, vamos a hacer que el estudiante preste atención a diferentes aspectos. Hay una estructura diferente, ¿no? Empieza con una especie de definición, luego nos explica una relación causal, ¿no? Luego también nos da otro aspecto de esa explicación y también con una relación causal. Mientras que en el texto narrativo nos está presentando personajes, un contexto, un nudo, un cierre, ¿no? Porque su propósito es diferente. En el anterior, nuestra pregunta es ¿qué pasó? ¿No? Acá más bien es ¿qué es un eclipse? ¿No? O ¿cómo explicamos un eclipse? Y quiero que veamos ahora este texto, que tiene un propósito distinto, por lo tanto es un tipo de texto distinto, que es un texto argumentativo. Lo voy a leer, igual como les digo acá, solamente por propósitos del webinar, hemos seleccionado estos textos muy chiquitos, ¿no? Para, digamos, rápidamente poder verlos, pero como les digo, dependiendo de los grados que veamos, los grados con los que trabajemos, es importante adecuar, ¿no? Estos textos al grado en el que estemos, ¿no? Entonces también, y obviamente podemos trabajar textos de diferente extensión. Veamos ahora este ejemplo con un texto argumentativo, igual seguimos con los eclipses, pero vamos a ver que el propósito cambia. Dice, los eclipses son oportunidades únicas para despertar la curiosidad científica de los estudiantes. Si las escuelas planifican su observación con medidas de seguridad, los niños pueden comprender mejor los movimientos de la Tierra y la Luna. Además, esta experiencia fomenta el pensamiento crítico porque los estudiantes formulan preguntas y buscan explicaciones. Por eso, los centros educativos no deberían desaprovechar estos momentos, son ciencia viva, ¿no? Entonces, en este caso, más bien, lo que quiere, digamos, lograr este texto es convencernos de que las escuelas, ¿no? Aprovechen a los eclipses que se dan para, digamos, fomentar, ¿no? Este pensamiento científico en los estudiantes, ¿no? Y nos da dos argumentos, ¿no? El argumento de que se va a poder comprender mejor los movimientos de la Tierra y la Luna y vamos a poder fomentar este pensamiento crítico porque los estudiantes al observarlo, digamos, al estar experimentándolo, van a querer formular preguntas y buscar explicaciones, ¿no? Y de hecho concluye, ¿no? Con esta frase de son ciencia viva. Entonces miren que acá, igual como les digo, en este ejercicio muy chiquito, obviamente esto habría que verlo a lo largo ya de un texto más desarrollado, en el que probablemente cada argumento sea una sección distinta del texto, sea un párrafo, pero quiero que vean que acá también ya tenemos que prestar atención a características distintas porque ya estamos ante otro tipo de texto, ¿no? Acá, más bien, la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿de qué nos quiere persuadir el autor? ¿No? ¿Cuál es su postura? ¿No? Y luego preguntarnos cómo sustenta esa postura, ¿no? Entonces, si los anteriores, en lo que nos estamos fijando es en la secuencia de los hechos, en cuál era el nudo, en cuál era el desenlace,
En el otro nos estábamos fijando en cuál es el fenómeno científico y sobre ese fenómeno científico ¿qué me está dando? Me está dando ciertas explicaciones de cómo es que llega a suceder ese fenómeno. En este caso, más bien, lo que tenemos que fijarnos es en cuál es la postura y cuáles son las razones que se dan para esas posturas, ¿no? También podemos ver otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, este tipo de marcas, por ejemplo, como deberían, no deberían, muy propia de las posturas, ¿no? O afirmaciones, ¿no? Con las que está abriendo para despertar la curiosidad científica de los estudiantes. Nos da cierta condición, que ya habíamos visto que también es propio de los argumentativos, en este caso pone como condición que obviamente las escuelas lo planifiquen de manera correcta, de manera segura, y nos da los argumentos de, va a ayudar a los estudiantes a que comprendan mejor, ¿no? Estos fenómenos naturales, y además también nos está indicando que va a poder fomentar el pensamiento crítico. De hecho, acá también usa un conector para eso, ¿no? Y cierra con la conclusión. Entonces, miren que acá más bien las preguntas que trabajaríamos con los estudiantes es qué busca, ¿no? Defender el autor o de qué nos quiere convencer, cómo sustenta esa opinión, qué argumentos, qué razones da para eso, ¿no? Entonces, hay una estructura distinta del texto que responde a su propósito comunicativo, que es diferente con los otros anteriores, ¿no? Entonces, miren que son textos, ahorita he puesto ejemplos muy chiquititos, obviamente esto se extendería mucho más si el texto fuera más largo, también dependiendo del formato con el que se cuenta, pero miren que eso es lo que requerimos en el aula, ¿no? Requerimos este trabajo de comprensión profunda, ¿no? Entonces vamos a fijarnos en todas las pistas que nos da el texto y esas pistas van a variar dependiendo del propósito comunicativo del texto, es decir, del tipo textual al que pertenezca el texto y también, como hemos visto, del formato y el género, ¿no? Todo eso contribuye a que el texto tenga sus propias características y tenemos que enseñar a los estudiantes cómo abordar esas características para que puedan comprender mejor los textos. Bueno, en esta parte, ya para ir cerrando, para dar tiempo a recoger sus preguntas y podamos tener nuestro bloque de responder preguntas, vamos a dar algunas recomendaciones sobre qué podemos hacer para implementar la diversidad textual en nuestras aulas, ¿no? Y acá lo hemos diferenciado en diferentes aspectos. Por ejemplo, en el aspecto de la planificación, ¿no? Es muy importante que las unidades que planifiquemos puedan ser abordadas con diferentes tipos de textos a partir de un mismo hilo temático, ¿no? Entonces, y eso de hecho sucede en las aulas, es algo lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, si mi unidad está centrada en el cuidado del agua, ahí aprovechar a tener diferentes tipos textuales que se relacionen con esa temática, ¿no? Por ejemplo, un recibo, ¿no? De agua, ya, ahí tengo un texto, un formato discontinuo. Puedo tener una noticia, puedo tener un afiche, luego podría tener un texto más científico sobre el agua, sobre el cuidado del agua, ¿no? La idea es aprovechar esa unidad y le doy lectura de textos de diferentes tipos y formatos que toquen justamente esta temática, ¿no? Entonces eso es importante porque, por un lado, ayuda a profundizar en aquello que queremos enseñarles, en este caso esta unidad del cuidado del agua, y estamos profundizando que también se enfrenten a diferentes tipos y formatos textuales con respecto a esa unidad temática, ¿no? Entonces, no restringirnos a un solo tipo de texto, sino que cada unidad nos brinde oportunidades para diferentes tipos de textos. Algo también que recomendamos es que haya una enseñanza explícita, ¿no? Es decir, normalmente solemos tal vez darles textos al estudiante y las preguntas de comprensión, pero ahí estamos nosotros saltándonos un proceso fundamental, que es hacer ese puente, ¿no? ¿Cómo el estudiante va a pasar a responder las preguntas si no le estamos enseñando primero, ¿no? A cómo leer el texto, ¿no? Y hemos visto con estos ejemplos que hemos dado cómo cada texto organiza sus ideas de manera distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Primero trabajar qué vas a encontrar en un argumentativo, qué vas a encontrar en un expositivo, secuencias de causa-consecuencia, de problema-solución, qué pasa cuando tengo un descriptivo, probablemente cada sección va a abordar un aspecto, ¿no? Y obviamente eso, a medida que el estudiante vayamos trabajando más textos que tengan esa organización, estoy haciendo que mis estudiantes se familiaricen más con eso. Otra vez regreso a lo que ya sabemos, nuestros estudiantes sabemos, y eso es un análisis también que se hizo en la oficina, a los diferentes años, hemos visto cómo para los estudiantes los textos más demandantes suelen ser los expositivos, los argumentativos, y eso probablemente en parte es porque
son textos con los que están menos familiarizados en reconocer esa organización de texto, ¿no? Y más bien un texto narrativo, por ejemplo, les resulta mucho más familiar porque están familiarizados con las historias desde pequeños, ¿no? Entonces ya saben reconocer, digamos, esa estructura y esa organización de ideas. Saben incluso escribir, ¿no? Por ejemplo, le decimos a un estudiante, hagamos ese ejercicio, a ver, escríbete un cuento, escríbeme qué te pasó ayer. Probablemente nuestro estudiante va a saber cómo hacerlo. Pero si le pedimos, a ver, escríbete una carta en la que solicites o quieras convencer de algo, o, escríbeme un artículo como si fuera de una enciclopedia, ¿no? En la que me expliques cómo sucede tal fenómeno, probablemente para nuestro estudiante va a ser mucho más demandante porque no sabe cómo organizar las ideas para que cumplan ese propósito, ¿no? Justamente hablando de la comprensión de la producción escrita, cuando demos retroalimentación, pensemos siempre en el propósito, ¿no? Es decir, si le he pedido a mi estudiante que me escriba un texto argumentativo, hagamos esa pregunta, ¿no? ¿Tu texto me está logrando convencer? ¿No? Me estás dando argumentos, la postura está clara, los argumentos se relacionan con esa postura, o si, por ejemplo, me has descrito un paisaje, me estás dando toda la información, las características, las estás organizando de manera que me permite hacerme una idea de cómo es ese paisaje. Si te he pedido un texto en el que me expliques cómo se produce la lluvia, estás dando todas las definiciones y las relaciones necesarias para que logre explicar qué recursos estás usando, ¿no? Entonces, también tomar en cuenta eso, ¿no? Muchas veces con lo escrito, el no tener el propósito presente hace que a veces el texto pierda coherencia, ¿no? Es decir, ok, vas a incluir una descripción, pero esa descripción tiene que estar centrada en el propósito. Tu propósito es escribir, genial, pero si tu propósito, por ejemplo, es contar la historia, tiene que ser parte de esa narración, ¿no? Entonces, siempre tomar en cuenta nosotros también ese propósito. Y algo muy importante, sobre todo sé que acá me están escuchando muchos directores, ¿no? De instituciones educativas y su rol es muy importante, justamente para articular tal vez esta integración con otras áreas, porque no solamente se lee en la clase de comunicación, se lee en todas las áreas. Y en las otras áreas, de hecho, tienen también mayores oportunidades para trabajar diferentes tipos textuales. Entonces, por ejemplo, textos en el área de ciencia y tecnología, en el área de sociales, por ejemplo, textos de historia, en matemática también. Muchas de las situaciones que podamos plantear también van a partir de textos. Probablemente textos más discontinuos, probablemente, o mixtos, ¿no? O en el área de ciudadanía. Entonces, cada área tiene sus formas preferidas de comunicar y por lo tanto también sería ideal, ¿no? Esta articulación con las demás áreas y los demás docentes, dependiendo del nivel, ¿no? En el que se aproveche justamente, ¿no? Toda esa diversidad textual que también se está dando en las demás áreas y por lo tanto sería muy enriquecedor poder articular o integrar cómo se trabaja la diversidad textual también con las demás áreas. Algunas estrategias también, cuando trabajamos en dos tipos de textos, también es importante pedirles a los estudiantes que vayan seleccionando los textos que ellos circulan en su comunidad. Avisos, recetas, etiquetas, carteles, ¿no? Y con ellos también trabajar esta idea del propósito, ¿no? Sin tener que contarles la tipología, ¿no? Ni nada de eso, es simplemente conversar con ellos sobre qué propósito cumple el texto, para qué está, ¿no? ¿Qué quiere lograr el texto principalmente, ¿no? Y luego podemos pasar a que vean esa relación entre propósito y la estructura, ¿no? Es decir, si el texto quiere convencerme de algo, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo ha organizado el autor el texto para que contribuya a eso? ¿No? ¿Qué quiere lograr? ¿No? ¿Por qué ha buscado hacerlo de esta manera? Una estrategia muy práctica, por ejemplo, es entregar un texto con los párrafos en desorden, ¿no? Y pedirle al estudiante que lo reconstruya y justamente luego que ellos reflexionen sobre eso. ¿Por qué le dieron este orden? ¿No? ¿En qué se han estado fijando? ¿Por qué cómo han ido relacionando esa información para que cumpla con ese propósito? Algo también que ayuda mucho es el modelado del pensamiento lector, algo que también llamamos modelado metacognitivo. Es decir, el docente modela cómo al leer, y lo dice en voz alta, en qué se está fijando para comprender diferentes tipos de textos, ¿no? Similar a como lo hice con el ejemplo y los textos que tenían que ver con el eclipse, ¿no? Por ejemplo, no sé, leo una receta y veo que todas las oraciones empiezan con este tipo de verbos, corta, mezcla, bate.
me doy cuenta que es como una orden, por lo tanto me está dando estos pasos, ¿no? En cambio, en un cuento, más bien veo que los verbos están todos en pasado, porque me está contando lo que ha sucedido, etcétera, ¿no? Algo que también ayuda mucho es trabajar mapas organizadores según el tipo textual, ¿no? Por ejemplo, para una historia, líneas de tiempo ayudan mucho, pero por ejemplo, para un texto expositivo ayudan más bien esquemas de causa-efecto. Para un texto argumentativo podría ser un esquema más simple como una tabla en la que distingamos entre postura y argumentos, ¿no? Y algo que también habíamos comentado, que todo esto se consolida cuando le pedimos al estudiante que escriba sus propios textos. Porque al escribir sus propios textos, el estudiante va a tener que ser mucho más consciente de esto que él ya sabe. Propósito, estructura, estrategia, ¿no? Por ejemplo, leímos una noticia en clase, ahora le pedimos que elabore un afiche a partir de eso. Hay un nuevo propósito, hay un nuevo formato, pero ya hemos familiarizado al estudiante como para que pueda hacerlo, ¿no? Que pueda trasladar, ¿no? A partir de esta inspiración, de esta temática, ahora puedes elaborar otro tipo textual, ¿no? Y lo mismo lo podemos hacer también con la competencia oral, ¿no? A nivel institucional, sabiendo que justamente tenemos a directores presentes y también especialistas, y creemos que también el rol que cumplen es fundamental para la mejora de aprendizaje, ¿no? No todo se da desde el aula. Por ejemplo, algo que podría ayudar es que se haga en las escuelas un diagnóstico del repertorio textual con el que se cuenta, ¿no? A nivel de la escuela, a nivel del aula, qué materiales tenemos, con qué materiales contamos. Tal vez identificar justamente si tenemos más de un tipo y tal vez necesitamos equilibrar con otros tipos de textos, ¿no? También podemos acompañar a nuestros docentes, un acompañamiento un poco más focalizado. Por ejemplo, en el caso de diversidad textual, ¿no? Revisar la planificación conjuntamente u observar clases, pero con una mirada en este punto específico, ¿no? Cómo se está trabajando la variedad de tipos textuales, qué estrategias se están dando, ¿no? Y ahí poder dar el acompañamiento, el fortalecimiento que sea necesario para potenciar este aspecto de la diversidad textual, ¿no? Es también muy importante tener espacios de lectura en la escuela y que haya textos variados también de distinto tipo, ¿no? Eso se puede hacer a nivel de escuela, se puede hacer a nivel del aula, en que el estudiante en ciertos espacios un poco más libres, digamos, ¿no? Puede estar enfrentándose a distintos tipos de texto, ¿no? Y también, si se elaboran proyectos institucionales, ¿no? También podría ser que se articulen distintos tipos de textos según un tema en común, ¿no? Tratar de garantizar esta diversidad textual y en la que haya participación de toda la escuela. Y bueno, ya justamente creo que estamos al tiempo porque para que en el siguiente bloque podamos atender algunas de sus preguntas, así que si tienen alguna duda en general sobre el tema que hemos visto o sobre algunos de los aspectos que yo les he ido relatando a lo largo de la presentación, creo que les han compartido ya un enlace donde pueden colocar esas preguntas. ¿Me avisas, Xiomara, cómo procedemos ahora? Sí, sí, agradecemos a nuestros especialistas por darse el tiempo de acompañarnos en esta tarde y todo el contenido compartido con nuestros asistentes. Por otro lado, recordarles que en el chat de esta sesión encontrarán anclada el enlace del registro de asistencia. Les solicitamos, por favor, ingresar correctamente todos sus datos, ya que esta información es clave para que en los próximos días nosotros podamos remitirles a través del correo electrónico que ustedes consignen todos los materiales que han sido presentados por nuestros ponentes, así como el enlace de la grabación de las sesiones que se estarán desarrollando. Ahora nos vamos a dar 5 minutos para sistematizar las preguntas que nos han hecho llegar a través del chat, a fin de que nuestros ponentes puedan absolverlas de manera ordenada en el bloque de consultas. En 5 minutos regresamos. Gracias. Una consulta, ¿seguimos en la transmisión? Sí, Jorge, ¿me confirmas? Aún veo la pantalla de Teresa en YouTube.
regresamos del breve receso, veo que muchos de nuestros asistentes solicitan el link de asistencia. Este, como se mencionó desde el inicio de la reunión, se encuentra anclado en el chat de la sala. Por favor, los que aún no han podido registrar su asistencia pueden completarlo en estos momentos. Ahora vamos a pasar al bloque de consultas, la cual está a cargo de nuestra estimada Teresa. Te cedo el pase, Teresa. Gracias, Omara. Sí, muchas gracias por las preguntas. Lo que he hecho es agrupar algunas que, digamos, tocan más o menos los mismos puntos, ¿no? Bueno, empiezo con una primera, que yo creo que se puso al inicio, que nos pide cómo desarrollar formas de abordar los diferentes textos. Espero que este webinar les haya dado un panorama, ¿no?, sobre cómo no se tendría, digamos, que abordar los diferentes textos en el aula, ¿no? Y hay muchas preguntas que preguntan sobre la distinción entre tipo textual y género. Entonces, por ejemplo, acá nos preguntan, ¿no?, ¿por dónde empezamos? ¿Los 5 tipos textuales o los géneros discursivos? ¿O cómo debemos enseñar los textos? ¿A partir de tipos textuales o de géneros discursivos? Lo mismo, ¿debo iniciar con géneros o tipos textuales? ¿No? Entonces, acá creo que ayuda a aclarar que siempre vamos a trabajar con géneros, porque los textos siempre están aterrizados en géneros, solo que los géneros van a responder a un propósito comunicativo. También hay que tomar en cuenta esto, esta tipología es para nosotros, para que nos ayude a nosotros a planificar, ¿no? Pero con el estudiante que trabajamos una noticia, trabajamos un cuento, trabajamos un artículo enciclopédico, ¿no? Recordemos que lo ideal es trabajar además textos reales, digamos, textos auténticos, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que al mismo tiempo tenemos que estar viendo el género, pero el género responde a un propósito comunicativo. Y ese propósito comunicativo es el que le va a dar el tipo, ¿no? Entonces, acá cuando me preguntan cómo inicio con género tipos textuales, lo que tengo que hacer es iniciar con géneros, pero tomando en cuenta que están respondiendo a la diversidad de tipos textuales. Es decir, por ejemplo, y eso es lo que puede también suceder, ¿no? Es decir, voy a trabajar que en mi planificación esté tomando en cuenta textos o diferentes géneros que estén cubriendo, ¿no?, estos propósitos comunicativos. Entonces, estoy trabajando un artículo enciclopédico, pero es un artículo enciclopédico que me busca explicar un fenómeno, por lo tanto es un texto explicativo. Estoy trabajando un manual un manual de procedimientos para realizar un experimento. Bueno, ahí estoy trabajando un texto instructivo, ¿no? Pero miren que el texto instructivo, esto es una abstracción, y es una abstracción que nos ayuda a nosotros justamente para poder planificar. No es que vamos a entrar al aula y decir, hoy trabajamos texto argumentativo, ¿no? Lo que hacemos es trabajar con el estudiante, dependiendo de su unidad temática, vamos a leer este texto que es una columna de opinión. Pero esta columna de opinión busca defender una posición, por lo tanto es un texto argumentativo porque su propósito es convencer, es persuadir, argumentar, ¿no? Entonces, acuérdense que en el enfoque comunicativo estamos trabajando en situaciones que sean lo más significativas y auténticas. Y eso va a depender de nuestra planificación y de acuerdo a eso vemos qué textos necesitamos. Lo que tenemos que garantizar es que estos textos cubran esta diversidad textual y hemos definido esta tipología textual por el propósito comunicativo. Y eso puede tomar diferentes géneros y puede tomar diferentes manifestaciones, ¿no? Entonces, no es que trabajemos texto narrativo, porque eso además va a ser amplísimo. Trabajamos, dependiendo de lo que requiera nuestra planificación, nuestra unidad, lo que estemos trabajando, vamos a trabajar cuentos, vamos a trabajar noticias, vamos a trabajar testimonios, podemos trabajar anécdotas, dependiendo de lo que necesitemos, pero estamos garantizando que mi estudiante se está familiarizando con estas secuencias narrativas que me cuentan una secuencia de hechos, ¿no? Puedo trabajar muchos afiches publicitarios, por ejemplo, pero también quiero incluir columnas de opinión, también puedo incluir otro tipo, digamos, de, no sé, un discurso político, por ejemplo. Podemos analizar con los estudiantes. Estoy garantizando a partir de estos géneros que estoy trabajando el propósito de argumentar y de convencer, ¿no? Entonces acá, siendo más concreto, partimos de géneros, pero tomando en cuenta que nuestros géneros estén cubriendo la diversidad de propósitos comunicativos que hay, ¿no? Eso es lo que tomamos en cuenta con los tipos textuales. Luego también teníamos unas preguntas más concretas sobre algunos tipos textuales. Entonces, por ejemplo, acá tengo una que me pregunta si que en un texto narrativo puede darse un texto mixto. Acá también hay que aclarar tal vez, que estamos entendiendo por mixto. En lo que nosotros hemos presentado, mixto es un formato. Y es un formato que combina
partes continuas con partes discontinuas, ¿no? Y eso otra vez va a depender de el género con el que estemos tratando o incluso de las libertades también que pueda tomarse el autor. En principio podría darse, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy común, un tipo de texto narrativo son las crónicas, ¿no? Hay muchas crónicas que son textos de hecho un poco más extensos y en que el autor combina, digamos, partes de secuencias, digamos, narrativas continuas, y por ahí puede incluir algún dato, y ese dato lo podría presentar en un cuadro, lo podría presentar en una tabla. Entonces, en principio, sí, podría darse el caso en el que el autor haya decidido utilizar un formato mixto para contar una historia, ¿no? Para desarrollar una secuencia. Entonces, podría darse. Pero sospecho que tal vez algunos entiendan mixto cuando se combinan las secuencias, ¿no? A eso no le llamamos mixto, simplemente decimos que es un texto de estructura compleja. Es decir, es un texto de estructura compleja porque si bien su propósito, por ejemplo, es narrativo, está incluyendo otras secuencias. Puede incluir una explicación, podría incluir algún tipo de descripción, ¿no? Y eso también puede darse, ¿no? En realidad, como les decía, es muy raro tener, tal vez en los textos muy cortos, muy simples, puede ser que podamos decir, es un texto 100% narrativo, es un texto 100% argumentativo. En realidad, no. Lo que sucede cuando escribimos y cuando leemos es que se combinan muchas secuencias, por eso también le llamamos secuencias. Pero para determinar el propósito tenemos que ver cuál es el propósito principal, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere lograr el autor con este texto? ¿Quiere convencerme? ¿Quiere contarme una historia? ¿Quiere instruirme? ¿Quiere enseñarme a hacer algo? Y ahí puede ser que esté incluyendo otras secuencias, pero están al servicio de este propósito principal, ¿ya? Luego tengo uno también similar, ¿no? Una historieta siempre será un texto narrativo. Digamos, tradicionalmente sí, pues si hablamos del género historieta, está asociado a contarnos una historia, ¿no? Incluso normalmente ficticia. Pero creo que igual, sabemos, en el mundo real podría pasar, podría ser que tal vez la historieta, más bien su función, por ejemplo, pensemos, se me ocurren, a veces hay documentos de instituciones que me quieren enseñar a hacer algo, ¿no? Me quieren dar ciertas recomendaciones, por ejemplo, para, no sé, cómo vacunar a mis hijos, ¿no? Llevarlos al centro de salud, etcétera. Y eso lo puede ser tal vez en este tipo de formato discontinuo, ¿no? Que es como una historieta, ¿no? Entonces, podría ser que esté incluyendo una secuencia de algunos hechos, pero el propósito más bien es un propósito instructivo, ¿no? Entonces, miren cómo ahí también puede variar ese propósito, ¿no? Entonces, no necesariamente es lo mismo que una historieta que me encuentro tal vez en una, que me está contando algún tipo de historia, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos justamente analizar, preguntarnos es eso, ¿cuál es el propósito comunicativo del texto? Luego tengo unas preguntas que tienen que ver sobre el nivel inicial, ¿no? Dice cómo se puede hacer en el nivel inicial, es difícil lograr la atención y la concentración, o cómo realizamos esta lectura. Recordemos que en inicial, sobre todo, lo que trabajamos es lectura de textos oralizados, ¿no es cierto? Es decir, le leemos a los estudiantes textos. Y ahí también podemos diversificar lo que le leemos, ¿no? Entonces, no solamente les leemos cuentos, también podemos leerlos, obviamente, en la complejidad adecuada para estos estudiantes. Podemos leerles textos que apunten a otros propósitos. Por ejemplo, explicarnos un fenómeno natural, las descripciones, por ejemplo, de animales, de lugares, ¿no? Y eso lo podemos acompañar con muchos gráficos, con imágenes, ¿no? Incluso los afiches, ¿no? Entonces, si bien el niño todavía tal vez no está leyendo en el sentido de que maneja el código, ya esta lectura y esta conversación que hagamos con el estudiante, ya lo estamos familiarizando a que trabaje su comprensión oral de textos que no solamente son textos como historias o cuentos, ¿no? De hecho, los niños son muy curiosos, ¿no? Los niños pequeñitos todo el tiempo están preguntándonos ¿por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? Entonces, ahí es importante que también podamos ver con qué recursos contamos en el nivel inicial, que no solamente sean cuentos, historietas, tal vez puedan haber textos que buscan explicar en el nivel para los niños fenómenos científicos, fenómenos naturales, descripciones de animales, de lugares, ¿no? Entonces, ahí estamos también ampliando el conocimiento del estudiante en este nivel de niño, pero también lo estamos familiarizando con otro tipo de textos, ¿no? Entonces, ahí es trabajar lectura de textos apoyadas con recursos y ahí también podemos diversificar el tipo de textos que trabajamos con ellos. Y luego también tengo una pregunta respecto a los entornos rurales, ¿no?
Y algo que habíamos visto, de hecho, un dato muy importante es que este efecto de la diversidad textual es más fuerte en escuelas rurales, ¿no? Y esto puede deberse justamente por lo que comentan acá en una de las preguntas, ¿no? Para muchos estudiantes en los entornos rurales es tal vez la escuela el principal centro donde están trabajando lectura de diferentes tipos de textos, ¿no? Entonces, en otros entornos probablemente un estudiante puede apoyarse, ¿no? digamos, de lo que cuenta con su familia o en la comunidad, pero en entornos en los que tal vez es la escuela el principal eje donde tiene esa diversidad textual, y es por eso que en estos es donde vemos este mayor efecto. Entonces, yo creemos que es importantísimo que en contextos rurales justamente lo que mencioné también con estas recomendaciones para los directores y especialistas, ver con qué se cuenta, con qué materiales se cuenta, ¿no? Pero en principio, además, recordemos que los estándares son para todos, entonces tiene que haber diversidad textual y trabajo de la competencia lectora adecuada al nivel en el que se encuentran nuestros estudiantes en estos entornos, ¿no? Entonces eso es lo principal, ¿no? Como les digo, la diversidad textual es para todos. Lo que nomás tenemos que tomar en cuenta es que sean textos que sean adecuados para el grado o adecuados para el nivel en el que están nuestros estudiantes, ¿no? Eso, digamos, creo que es lo principal, ¿no? Es ver, podemos, como les decía, podemos trabajar un texto argumentativo, pero claro, tal vez, dependiendo de cómo están nuestros estudiantes, no vamos a empezar con un texto continuo, múltiple, ¿no? Podemos empezar pues con textos un poco más sencillos, ¿no? Y vamos a ir familiarizando a nuestros estudiantes a que vayan transicionando, digamos, con textos ya luego más complejos, ¿no? Y luego, eso ya lo habíamos respondido, y luego tengo algunas preguntas que ya tienen que ver con la... otro tipo de textos que nosotros no hemos mencionado, les conté que había, por ejemplo, digitales, Darwin diciendo cómo enseñar a verificar información, ¿no? Y justamente para poder desarrollar este desempeño es muy importante el uso de muchas fuentes, ¿no? Estas situaciones de formato múltiple, en el que ayudemos al estudiante a comparar justamente, ¿no? ¿Qué texto es más confiable? ¿Qué texto nos da información que puede ser más válida? Y eso tiene que ver con ese texto, enseñarles las características justamente que hacen que ese texto sea más confiable. Entonces, es muy importante esta pregunta porque este desempeño que es clave, que es cómo verificamos información, sobre todo además en el mundo digital, sí es clave darles esas herramientas y oportunidades para que el estudiante pueda comparar y darse cuenta qué hace a un texto más confiable que a otro, ¿no? Y por último, ya para darle pase a mi compañera Erika, tenemos una pregunta que nos dice ¿qué tipos de textos deberían aparecer sí o sí cada semana en primaria? Otra vez, recordemos, la competencia es leer diversos tipos de textos. Entonces, lo que nosotros tenemos que garantizar es que en cada unidad, ¿no? temática, ¿no? obviamente podemos hacer un foco en algunos dependiendo de la unidad, dependiendo de lo que la unidad nos permite en nuestra planificación. Lo que tenemos que garantizar es que nuestros estudiantes los estamos familiarizando con esta diversidad textual, ¿no? Entonces tienen que ser, podemos, obviamente no vamos a, por ejemplo, les decía, ¿no? Eso depende de nuestros, por eso los tipos textuales nos ayudan, porque son 5 propósitos comunicativos grandes, pero ya depende de nosotros cómo eso nosotros lo manifestamos en los géneros con los que vayamos a trabajar y que respondan a las necesidades que nosotros hemos identificado en nuestra planificación. Entonces, no es que haya un mandato de qué deben ser, sino tenemos que garantizar que estamos ayudando a nuestros estudiantes a familiarizarse con diversidad de tipos, géneros textuales y que les estemos dando las estrategias para que puedan aprenderlos, ¿no? Lo que sí estamos enfatizando a partir de la evidencia que tenemos es que sí debemos buscar un equilibrio, ¿no? No podemos solamente darle, priorizar solamente 1 o 2 tipos de textos, sino también tenemos que buscar, ¿no? equilibrar con otros tipos de textos, ¿no? Y tal vez dependiendo de lo que necesitan nuestros estudiantes, podemos incluso focalizar algunos en el que veamos que nuestros estudiantes tienen más necesidades, pero eso ya depende de las necesidades que nosotros hayamos identificado en nuestros estudiantes. Pero hay que recordar que podemos adaptar, que podemos adecuar a esas necesidades. Podemos trabajar un texto argumentativo en un nivel muy demandante como también en uno muy simple, y ya estamos ayudando a ese estudiante a ir familiarizándose con la estructura de un texto que busca convencer o que busca persuadir, y lo mismo con los demás tipos de textos, ¿no? Entonces, no es un tema del tipo de texto, del propósito comunicativo, es que las características del texto se adecúen a la complejidad de lo que pide el texto, ¿ya? Y creo que esos eran todos. Había uno último sobre oralidad, que sí, ciertamente se necesita
En el caso de los niños pequeños, incluso de los niños en el ciclo 3, sí se requiere mucho de apoyo con imágenes u otros recursos para ayudar al estudiante a comprender, ¿no?, estos textos. Y bueno, creo que he cubierto, me parece, las preguntas. Ahora le doy el pase a Erika y voy a proyectar para que nos comente Erika sobre los recursos que contamos en LUMC y que les pueden ser a ustedes de utilidad. Te doy el pase. Gracias, Teresa. ¿Me logran escuchar bien? Sí. Bueno, y en esta línea de recomendaciones que nos acaba de compartir Teresa, justo a todos los actores educativos que están conectados en esta, les presentamos. ¿Es la siguiente, por favor, Teresa? El siguiente slide, sí. Les presentamos la comunidad educativa, la comunidad UMC, que está en el WhatsApp. De hecho, ahora lo están compartiendo el enlace en los comentarios. Así, ustedes también tienen el código QR y pueden escanearlo a través de su cámara, o incluso también ahorita está saliendo un enlace corto en la parte inferior de la presentación donde pueden compartir. Este es un espacio informativo donde compartimos información, valga la redundancia, sobre la aplicación de las evaluaciones nacionales e internacionales, y así como mencionó Teresa, también compartimos información, estrategias en base a la evidencia que nos brindan estas recomendaciones. Es un canal importante y de hecho les invitamos a cada uno de los actores que están conectados esta tarde a que puedan sumarse, y no solo sumarse, sino también poder compartir con más actores educativos. De hecho, cuando ustedes van a escanear el QR o el enlace que lo están colocando en los comentarios, ahí tienen que activar la sección seguir, porque de esa manera van a poder notificar, van a ser notificados de la información que se comparte, ¿no? Usualmente lo compartimos diario para que ustedes puedan tener a la mano o de manera cercana, ya que el WhatsApp es un medio que casi todos nosotros usamos diariamente, así que les invitamos a que puedan estar atentos tanto a este canal, que es la comunidad UMC, así como nuestras redes sociales. La siguiente, por favor, Teresa. Sí, y bueno, y de hecho a lo largo de esta presentación, Teresa ha estado compartiendo evidencia e información que se ha hallado tanto en la ENLA 2024 y en las anteriores, así que les invitamos a que también puedan revisar la información de la ENLA, los informes de la ENLA que tenemos tanto a nivel nacional, y no solo tenemos sobre lectura matemática, sino también tenemos sobre factores asociados a los aprendizajes de los estudiantes y relacionados a las habilidades socioemocionales. Sabemos que están actores educativos de todo el país, es decir, de diferentes regiones, así que también van a poder tener la oportunidad de ingresar a ver cómo se encuentran los aprendizajes de los estudiantes de sus regiones. Así que les invitamos a que puedan ingresar. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos una sección importante que es el video para las familias. Quizás ustedes dicen qué herramientas o qué recursos puedo utilizar con las familias, que son actores indispensables o apoyo para poder seguir fortaleciendo los aprendizajes de los estudiantes. Así que pueden ingresar a este enlace. Y bueno, también tenemos, justo acaba de publicarse en las redes sociales un video pedagógico sobre matemáticas, sobre cómo aplicar la matemática en la vida cotidiana. Les invitamos a que estén conectados a las redes de Facebook que tenemos también, donde ustedes van a poder encontrar diversos materiales cercanos, interactivos, para que puedan compartir entre toda la comunidad educativa. Y eso sería todo. Y bueno, ahora damos paso a Xiomara. Agradecemos a nuestras dos especialistas por darse el tiempo de acompañarnos y compartir sus conocimientos esta tarde. Finalmente, queremos agradecer a cada uno de nuestros asistentes por brindarse el espacio para participar y acompañarnos en esta sesión. Asimismo, los invitamos cordialmente a volver a conectarse el día de mañana a partir de las 9 para nuestra tercera sesión. Les recordamos también que mañana por la tarde estaremos cerrando este bloque de asistencias técnicas a partir de las 2:30. De igual manera, para aquellos que vienen consultando, todos los materiales presentados por nuestros ponentes les serán remitidos en su correo electrónico que consignaron en el registro de asistencia. Por otro lado, queremos comentarles que venimos realizando una sistematización de aquellos equipos de trabajo colegiado que
mantienen una participación recurrente en nuestros bloques de asistencias técnicas, a quienes valoramos y agradecemos por su compromiso con la mejora continua de la educación. Nos reencontramos el día de mañana a las 9. Los esperamos. Muchas gracias.